Bueno, pues dicho todo eso, vamos a considerar la palabra. Una de las cosas más importantes dentro del propósito, los propósitos que Dios ha dado a la Iglesia, es el considerar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos todas las instrucciones que necesitamos para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida gloriosa, ¿verdad? Hoy, precisamente, la predicación la he titulado así: Vivir en plenitud. ¿Y qué es vivir en plenitud? Bueno, si tú metes en Google o en el buscador, metes plenitud, vivir en plenitud, seguramente las imágenes que te aparezcan sean unas chicas jóvenes guapísimas, unos chicos jóvenes guapísimos en una playa saltando con sus gafas de sol o quizás con un auto de 60.000 o 80.000 euros descapotable. Y digan, eso es vivir en plenitud, unas playas paradisíacas, ¿verdad?, con arena blanca, un agua transparente, sin tiburones. Y quizás eso pensamos que es una vida en plenitud, pero no, sin querer chafaros, una vida en plenitud es una vida que ha entendido el propósito de por qué está aquí. Una vida que ha recibido el amor de Dios. Una vida que, a pesar de que pasen los años, a pesar de que las situaciones vayan cambiando, tiene estabilidad emocional. No sé si a vosotros os ha pasado. Yo, cuando llegan ciertas fechas, me pongo a pensar que tengo que hacer un regalo, por ejemplo, en las Navidades, ¿no? Dice, y tú, no sé si te ha ocurrido a ti, yo te digo, llega ese momento en que tienes que regalarle algo a alguien y te pones a pensar, ¿qué le regalo? ¿Qué le hará ilusión? Claro, si te lo ha dicho previamente, pues ya pierde toda la emoción, porque ya le compras eso directamente. Hay personas que optan por darle el dinero a la persona y decir, así es cierto, seguro, ¿no? Digo, toma, 100 euros, cómprate lo que quieras, ¿verdad? Pero no sé, a mí me ha pasado muchas veces que he ido a hacerle un regalo a una persona y sobre todo si es una persona que parece que lo tiene todo, dice, no sé qué regalarle. ¿Te ha pasado? ¿Y cuántas veces antes de que lleguen esas fechas estás tienda arriba, tienda abajo, caminata, no sé qué, perdiendo horas, buscando, ¿qué le compro? ¿Qué le compro? ¿Qué le doy? ¿Quieres regalarle algo que le agrade, algo que le guste, algo que le haga ilusión, algo que le emocione, ¿verdad? ¿O no? ¿Me pasa eso solamente a mí? No, claro que no. Pero fíjate, hay algo que es tremendo, que es cuando se lo das, observas que no le da ningún valor. No lo utiliza. Y como que lo deja ahí y dice, Dios mío, o sea, yo lo estaba haciendo con tanto amor, con tanto deseo de agradarle y no le da ningún valor. Tu regalo lo menosprecia. Sobre todo si es cuando son niños pequeños que tienen muchos tíos y muchos primos y les regalan muchas cosas, no sabe el niño qué escoger. Pero no ese es el caso, ¿eh? Tú has preparado con mucho celo ese regalo y te lo han menospreciado. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes ofendido, ofendida? Con lo que me ha costado encontrar este regalo. ¿Te sientes enfadada o enfadado? Es la última vez que le regalo algo a este. O sea, se acabó. A mí no me lo hace 2 veces. ¿Es verdad o no? Pues, ¿cómo se sentirá el Señor cuando no valoramos ni utilizamos los valiosísimos dones y regalos que Él nos da a diario? ¿Cómo se sentirá Él cuando nos hace un regalo, un don, y nosotros no le damos ningún valor? Lo menospreciamos. Porque un don no es otra cosa. Un don es un regalo que Dios te da. ¿Para qué? Para que lo disfrutes y para que lo uses a su servicio. Entonces, cuando no uso mis dones, cuando no uso mis talentos, cuando no uso lo que Dios me está dando, ¿cómo se sentirá Él? La plenitud, volviendo al tema de la predicación, la plenitud es un estado integral de satisfacción. La Biblia dice que una persona que vive una vida en plenitud espiritual es una vida llena de amor, llena de paz, una paz que sobrepasa el entendimiento, una vida llena de gozo, una vida con templanza, una vida benigna, una vida llena de amor, una vida de dominio propio. Y fíjate
Qué maravilla, eso también es un regalo de Dios, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu, es algo que Dios te da. Pero si a alguien le dices, ¿qué es para ti una vida en plenitud? Difícilmente te van a contestar que es una vida de templanza, que es una vida de dominio propio, que es una vida llena de amor. Dirán, bueno, pues una vida con mucho dinero, quizás con mucha salud, pero con templanza, por ejemplo. Pues es que la Biblia habla de la vida en plenitud. La vida en plenitud se caracteriza por el fruto del Espíritu. Vámonos a la epístola de Efesios capítulo 3 y vamos a ver qué nos dice acerca de una vida en plenitud el apóstol Pablo, ¿vale? No olvidéis que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él está en una cárcel romana. En las cárceles romanas de hace 2000 años no son como las de ahora. No había tantos recursos, ¿verdad? Para que os hagáis una idea, si alguien no te llevaba comida, pasabas hambre. En una cárcel romana donde estaba Pablo, si los hermanos no le llevaban comida, pasaba hambre. Nadie le daba de comer. Fíjate, después de meterlo en el calabozo, que normalmente eran calabozos sin calefacción, eran de roca, era de piedra, una piedra húmeda y fría, después, antes de llevarlo al calabozo, lo azotaban o le daban con varas en la espalda. Y después lo metían al calabozo. Y no solamente eso, sino que le ponían un grillete en uno de los pies para que al levantarle la pierna, la espalda apoyara, la espalda que había sido latigada, apoyara en esa pared de piedra. Y así tenía que permanecer horas y días. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿tú crees que alguien así puede vivir en plenitud? No solamente eso, ¿crees que alguien en esas circunstancias puede hablar de lo que es la plenitud? Así estaba Pablo. Pablo está escribiendo esta carta en esa situación. Y ahora quiero que cambies totalmente tu chip mental. Si veis en la imagen de la predicación he puesto un dedo tocando un cerebro, porque podía haber puesto la imagen de un chico joven con un coche descapotable en una playa paradisíaca, para hablar de plenitud. Pero no, he puesto un cerebro con un dedo tocando la cabeza, porque para nosotros los cristianos la plenitud es algo muy diferente. Es que sean cuales sean las circunstancias de tu vida, tú sigas manteniéndote estable y en paz. Y Pablo estaba en paz. Pablo estaba en paz con Dios. Pablo estaba pudiendo hablar acerca de lo que es la plenitud. Y ahora sí, vamos a ese capítulo 3, que estáis esperando ya que entremos de lleno, ¿verdad? Pero estas eran las circunstancias. Dice el verso 1 del capítulo 3, cuando pienso en todo esto, cuando pienso que he sido adoptado en la familia de Dios, cuando pienso que me ha dado su Espíritu Santo, cuando pienso que estoy sentado espiritualmente en los lugares celestiales con Cristo, cuando pienso que estoy dentro de un pacto con Él y que me desenvuelvo en ese pacto, cuando pienso en todas esas cosas, dice Pablo, si saltáramos ahora al versículo 14, leeríais cuál es dónde continúa esto. Pero dice Pablo, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Caigo de rodillas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando pienso en esas cosas. Caigo de rodillas. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien vuestro, los gentiles. A propósito, doy por sentado que vosotros sabéis que Dios me encargó de manera especial extenderos su gracia a vosotros, los gentiles. Tal como antes os escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Claro, un misterio deja de serlo cuando es revelado, ¿verdad? Mientras algo lo desconocemos, es un misterio, es algo que tenemos que descubrir. Pero resulta que el plan de Dios ya no es un misterio para los que han escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha revelado. Entonces Pablo les está diciendo, quiero que penséis o quiero que consideréis que yo
Dios me ha dado la revelación de su plan para que os lo transmita. Por eso predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hemos entendido el mensaje del Evangelio y lo estamos transmitiendo. Para nosotros no es un misterio el plan de Dios. ¿Por qué? Porque lo conocemos a través del Evangelio. Y no hay mayor revelación de Dios que Cristo Jesús. A lo largo de los años, a lo largo de la historia, Dios se fue revelando a la humanidad. Pero la mayor revelación de Dios la tenemos en Cristo Jesús. Él es el mediodía. No hay mayor revelación de Dios que Cristo. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Dice Pablo, cuando leáis esto que os escribo, entenderéis la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu Santo, lo ha revelado a sus apóstoles y profetas. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Cómo empieza Pablo este capítulo? Fijaros bien que cuando acabe este capítulo 3, empieza una segunda parte de Efesios. Aquí Efesios, en esta epístola, Pablo está dando a conocer todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Y luego veréis que la segunda parte es cómo lo pongo en práctica, cómo tengo que vivir mi matrimonio, cómo tengo que vivir con mis hijos, cómo tengo que vivir con mis hermanos, cómo tengo que vivir en unidad, ¿vale? Entonces ahora aquí este capítulo 3 es el colofón a la doctrina para empezar luego con lo práctico. Bueno, pues qué tesoros inagotables a nuestra disposición para vivir en plenitud. En Jesús, hermanos, lo tenemos todo. Si una persona está en Cristo y echa en falta cosas, posiblemente es que no esté viviendo todo lo que Cristo le da. Ahora vamos a seguir. Verso 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles, los brasileños como los venezolanos, los vascos, los españoles, los andaluces, los australianos, los ingleses, todos, dice, los gentiles que creen en la buena noticia, que creen en el Evangelio, gozan, yo he subrayado esta frase, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, judíos y gentiles, los gentiles los forman todos los demás pueblos, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan, fíjate que dice Pablo, dice, todos gozan, todos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, el Evangelio. 8. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, el más pequeño, por su gracia Él me concedió el privilegio de contaros a vosotros los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a su disposición por medio de Cristo o en Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que lo mantuvo oculto desde el comienzo. Verso 10. El propósito de Dios con todo eso fue utilizar a la Iglesia para mostrar la multiforme, la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades, principados y potestades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y por qué no vivimos así? ¿Por qué no vivimos gozando? ¿Por qué no vivimos disfrutando de todas esas riquezas? Porque no aplicamos las instrucciones, aunque las conocemos. La sabiduría para los judíos, no era acumulación de conocimiento. Mira, una persona sabia no es aquella que acumula conocimientos, es la persona que aplica lo que sabe que tiene que hacer. Lo repito, una persona sabia no es una persona que conoce muchas cosas, que acumula conocimientos, es una persona que aplica lo que va entendiendo que le conviene. Entonces el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, en la medida en que va recibiendo de parte de Dios revelación, que va conociendo el amor de Dios
y va viviendo en consecuencia, es una persona sabia. Es una persona sabia. ¿Tú te consideras una persona sabia? Hombre, eres sabio en la medida en que aplicas lo que Dios te está mostrando y lo estás viviendo y lo estás disfrutando. Ahora, fíjate, digo eso, pero es que el mismo apóstol Pablo en otra epístola, en la primera de Corintios, en el capítulo 8, dice algo así como que mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, aunque el conocimiento nos envanece, ¿qué es lo que edifica? La Iglesia la edifica el amor de Cristo. Por eso dice Pablo, dice, el conocimiento envanece, te hace pensar que eres algo, pero el amor es lo que edifica. Y por eso dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Y si alguno se piensa que sabe algo, aún no sabe cómo debería de saberlo. Pero fíjate que en este versículo 10 deja caer Pablo algo maravilloso que como iglesia tenemos que entender y tenemos que aplicar. Dice, el propósito de Dios con todo esto que estamos hablando fue utilizar a la iglesia, ¿para qué? Para mostrar la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Y este versículo te lo puedes repasar porque fíjate que el propósito de la iglesia es mostrar al mundo que vivimos de una forma sabia. ¿Y por qué vivimos de una forma sabia? Porque aplicamos lo que Dios nos va revelando, lo que vamos entendiendo lo vamos aplicando. Si Dios dice, tenéis que vivir en unidad, tenéis que vivir amándoos, y nosotros lo aplicamos, lo ejercemos, estamos mostrándole al mundo que realmente somos un pueblo sabio. Cuando no vivimos de acuerdo con lo que el Señor nos está mostrando, no vivimos de una forma sabia. Y no le estamos mostrando al mundo que realmente la iglesia es un pueblo sabio. Es que la palabra lo dice. El plan de Dios es que la iglesia muestre al mundo que sois un pueblo sabio. Por eso os he preguntado, ¿te consideras sabio? Sí, si haces lo que el Señor te está mostrando, sí, eres sabio. El cuerpo de Cristo tiene ese gran cometido, mostrar esa multiforme sabiduría de Cristo. Sabiduría que reflejamos, no que sea nuestra, sino que la reflejamos. Hermanos que viven en plenitud, fijaros bien lo que voy a decir, cuando un hermano, cuando una hermana vive en plenitud espiritual, está marcando el estilo de vida dentro de la iglesia. ¿Tú quieres marcar a tu congregación? ¿La quieres marcar con tu sabiduría, con tu forma de conducirte? Oye, es un propósito. ¿Te lo quieres poner como reto? Dile al Señor, Señor, yo quiero vivir de tal manera que marque el estilo de vida de mi congregación. Oye, que has sido llamada a eso. No has sido llamado a quedarte como un espectador y a ver cómo otros viven y a ver qué otros me aconsejan y a ver qué otros me dicen. No, tú estás llamado a ser partícipe junto con Cristo de esa maravilla. Márcatelo como propósito. Señor, yo quiero tener un estilo de vida que te agrade a ti y que impacte a mis hermanos y al mundo. Amén. Y la iglesia debe moverse bajo esos patrones, si no... Pero claro, ¿para qué necesito yo? Para que eso se produzca, ¿verdad? Quizás, no sé si luego al final tendremos un sketch. ¿Vamos a tener el sketch? Ay, bendito sea el Señor. Pues mira, para vivir tú así necesitas una cosa muy sencilla. Tienes que dejar que Cristo, el Espíritu de Cristo, se siente en tu corazón y sea Él el que toma las decisiones. Si Él te está mostrando algo a través de su palabra, hazlo. Hazlo. Porque cuando es Cristo quien gobierna tu corazón, quien es el que cuando recibes la revelación de Dios, tú la aplicas, es Él el que gobierna. Y te dice el Señor Jesús, y te dice Dios, te dice, y te va a ir bien, vas a actuar de una forma sabia. ¿Es fácil ser sabio o no es fácil? Solamente tienes que dejar que Cristo gobierne en ti, por medio de su palabra. Pero vamos al verso 12, vamos avanzando. Dice, gracias a Cristo, fíjate cómo lo dice, ¿no? La palabra dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él,
Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso os ruego, os pido que no os desaniméis a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por vosotros, así que deberíais sentiros honrados. ¿Cómo es Pablo, ¿Cómo es este hombre? Es un hombre que vive en plenitud espiritual, que está en esa situación que no es deseable humanamente hablando, no es deseable para nadie. Pero él desde esa mazmorra, desde ese calabozo, le está diciendo a los que están leyendo la carta, no os desaniméis, porque os estoy diciendo que podéis vivir de una forma sabia y podéis impactar en la iglesia y podéis impactar en el mundo con vuestra forma de conduciros, con vuestro estilo de vida. Y lo dice un hombre que está atado de pies y manos, y lo dice un hombre que está padeciendo, y lo dice un hombre que no tiene qué comer. No os desaniméis, dice Pablo, no os desaniméis, porque me veis así, porque me veis en pruebas, porque me veis en una cárcel, porque me veis atado de pies y manos. Animaros, podéis vivir sabiamente, podéis vivir en plenitud. No le falta más que, pues como yo, dice él, ¿no? Y deja aquí, en el verso 14, deja algo que es en la continuación del verso 1. Dice, cuando veo todas estas cosas, cuando pienso en todo esto, dice Pablo, por esta causa, puede que diga otra versión, por esta causa caigo de rodillas y elevo una oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador de todo lo que existe, de toda familia en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de los gloriosos e inagotables recursos de las riquezas de la gloria os fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Contamos con sus gloriosas e inagotables riquezas, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que pasar para que usemos ese poder inagotable en nuestra vida personal? Y como congregación también, ¿Qué tiene que pasar para que lo pongamos en práctica? ¿Qué tiene que pasar para que vivamos de esta manera, verdad? Y dice Pablo, dice, yo ruego a Dios que os fortalezca en el hombre o en el ser interior. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces queremos cambios definitivos, queremos cambios poderosos en nuestra vida, pero realmente el cambio no comienza por donde debemos comenzar. Pablo lo tiene claro. Pablo dice, para que haya un cambio radical en tu vida, definitivo en tu vida, eso tiene que cambiar desde dentro hacia afuera. No es un cambio cosmético, no es a la congregación a la que voy, no es precisamente que me vista así o me vista así, no es que me peine de aquella manera, no es que hable así. Hay personas que han aprendido el idioma cristianés, pero su corazón no está transformado. Hablan el idioma cristianés. Dios te bendiga, hermano, mucho. Pero su vida, su estilo de vida no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo aquí Pablo. El cambio profundo, el cambio real, se da de dentro hacia afuera. Es cuando una persona recibe el mensaje del Evangelio y lo acepta por fe, que su vida es transformada. Y su vida es transformada a medida que va conociendo el amor de Dios. Y cuanto más conocemos el amor de Dios, más fortaleza adquirimos, porque más entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira, si nos vemos a nosotros mismos, si nos viéramos a nosotros mismos, con todas nuestras carencias, con todas nuestras flaquezas, diríamos, yo ni voy a ser sabio, ni voy a ser de impacto a nadie, porque soy un desastre. Pero Dios te dice, sí que puedes serlo. Sí que puedes serlo si me dejas que yo trabaje en tu interior. Si me dejas que yo te muestre cuánto te amo. Todo esto ocurre en nuestra vida cuando Jesús se sienta en el trono de nuestro corazón. Es verdad, cuando nos gobierna. Entonces, arraigamos en su amor. Entonces, crecemos por su amor y entonces fructificamos por amor. Es muy sencillo. Arraigo, crezco y fructifico. Por medio de el amor de Cristo. ¿En dónde? En nuestro corazón.
¿Tú quieres ser una persona sabia? ¿Quieres ser una persona que impacte? Tienes que dejar que el amor de Dios te inunde. Tienes que recibirlo. Es un regalo que Dios te da. Es un regalo que tiene un valor inmenso. Es un regalo que no tiene comparación a ningún otro regalo. ¿Cuántas personas quisieran vivir vidas de dominio propio? ¿Cuántas personas quisieran vivir con gozo? ¿Cuántas personas quieren vivir el amor verdadero? ¿Cuántas personas quieren vivir con templanza y no pueden? Y no pueden porque están buscando en otras fuentes, que no es la fuente del amor, que es Dios. Pero vamos a seguir leyendo este capítulo, ¿verdad? Vamos al versículo 17. Dice, solo entonces, cuando entendáis estas cosas, cuando hayáis comprendido, entonces Cristo habitará en vuestro corazón a medida que confiéis por la fe en Él. Echaréis raíces profundas. ¿De qué estamos hablando? De arraigar, ¿verdad? Y aquí lo dice el apóstol, dice, echaréis raíces profundas, arraigados, cimentados en el amor de Dios, y ellos os mantendrán fuertes, creceréis. Espero que seáis plenamente capaces, que podáis comprender, como corresponde a todo el pueblo santo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Comprender esto es fundamental para seguir conociendo el amor, ¿verdad? Ese amor incomparable. Nada queda en el aire cuando estamos en manos de Dios, ¿eh? Nada. Cualquier carencia, cualquier situación, Él la conoce y la controla. Verso 19. Es mi deseo que experimentéis el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces seréis completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ese es el versículo que yo quería resaltar. Entonces, dice, cuando experimentéis el amor de Cristo, entonces seréis completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es la fuente del amor, ¿verdad? Es beber de la verdadera fuente del amor, no de cisternas rotas. ¿Cuántas personas están yendo de aquí para allá buscando el verdadero amor, buscando la fidelidad, buscando la sinceridad y se encuentran con el desengaño y el chasco, ¿verdad? ¿O no te ha pasado, Tú has pensado que estabas amando a alguien, que querías tener una relación pura y sana de amistad con esa persona y te has encontrado con un chasco. ¿Es verdad o no? Y donde pensabas que ibas a encontrar amor, lo que te has encontrado es un disgusto. ¿Y cuántas veces no han abusado de ti? ¿Cuántas veces no te has encontrado con un chasco? ¿Cuántas veces lo que para ti era un regalo para esa persona, porque le estabas dando tu corazón, le estabas dando algo que a ti te importaba muchísimo, te has encontrado que no lo han valorado, no lo han apreciado? ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso ya no vuelve más. Te has quedado con la herida. ¿Qué vas a hacer con esa herida? Pues el amor de Dios puede cubrirla y puede sanarla. Puedes acudir a la fuente del amor, que es Dios, y puedes decir, Señor, verdaderamente no apreciaba lo que tú me estabas dando y valoraba más otras cosas. Pero quiero pegarme a ti. Quiero apreciar lo que tú me estás dando y quiero vivir en plenitud contigo. Y todo lo que venga a mi vida, sea lo que sea, Señor, quiero vivirlo bajo el paraguas de tu amor. Porque es un amor que no me va a fallar, porque es un amor genuino. Es un amor que fue capaz de dar a su Hijo por mí. Lo que más amaba, lo entregaste por mí, Señor. Y yo no lo aprecié suficiente. Y yo pensaba que el amor estaba en otras cosas, en otras personas, pero no, el amor está en ti. El amor eres tú. Permíteme vivir en plenitud, Señor, pegado a ti. Lléname de tu amor. Así se vive en plenitud espiritual. Seguro que has perdido cosas en este trayecto, seguro que has sufrido heridas. Pero Dios te dice, ven, yo tengo el bálsamo de mi amor. Yo tengo un bálsamo que te va a curar. Perdona, libérate. ¿Por qué?
Porque a veces queremos parecernos a otros, de verdad. A veces, en vez de parecernos a Cristo, preferimos parecernos a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué no disfrutamos de esa vida? Si Dios te hizo única, Dios te hizo único, ¿qué mayor regalo? ¿Sabes que no ha habido una persona como tú en la historia jamás, ni la habrá? ¿Sabes que Dios te ha hecho único para amarte tal como eres? ¿Qué regalo te pueden hacer que se parezca a ese? Nadie te podrá hacer ese regalo. Pero a veces nosotros preferimos parecernos a aquel chico, a aquella chica, a aquella modelo, a aquel modelo. Queremos parecernos a alguien. ¿Pero por qué? Si Dios te ha dado algo mucho mejor, que es que te ha hecho única, te ha hecho único. Tú no tienes por qué parecerte a nadie. Dios te acepta como eres. De hecho, Él te ha hecho así. El otro día estaba hablando con un chico joven que se había pintado las uñas. Y yo estaba de broma, es un familiar mío, ¿eh? Estábamos de broma. Le digo, ¿por qué te pintas las uñas? Y dice, pues no sé, pues no sé cómo se la pinta mucha gente. Y digo, ya. Pero ¿Dios te hizo con las uñas pintadas o sin pintar? Y dice, no, sin pintar. Digo, pues vamos a quitarte la pintura. Y cogimos con una acetona y tal, le quité. Digo, tienes unas uñas preciosas. Tienes unas uñas preciosas. Pero si Dios te hizo sin pintura en las uñas. Con eso no quiero decir que las mujeres no se pinten las uñas. Lo que quiero decir es que Dios te hizo única, te hizo único y que eres precioso para Dios. Eres preciosa para Dios como te hizo. ¿Por qué necesitas parecerte a alguien? No tienes por qué parecerte a nadie. Bueno, verso 20, estamos acabando, estamos llegando al final. Dice, verso 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Cuando vivimos en plenitud espiritual, le damos la gloria a Dios. ¿A quién? Al que hace posible que vivamos así. El que más nos ama. El que nos ha demostrado su amor. El que no nos falla. Hace posible Dios que vivamos de esta manera, ¿verdad? Y sabemos que nos da mucho más de lo que podemos imaginar o mucho más de lo que podamos pedir. No una prosperidad material, sino una prosperidad espiritual. Ahora, ¿por qué podemos vivir en plenitud? Dirás, bueno, yo quisiera vivir esa plenitud. ¿Cómo puedo vivir en esa plenitud espiritual? Podemos vivir en plenitud espiritual porque estamos en Cristo. ¿Y quién tiene toda la plenitud de Dios? Cristo. Dice en Colosenses, dice capítulo 1, verso 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Dios mío, no sé, es una frase tan poderosa, pero luego dice en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, pues en Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Nosotros podemos vivir en esa plenitud espiritual porque estamos en Él, porque vivimos pegados a Él, porque vivimos gobernados por Él, porque vivimos haciendo lo que Él nos propone. No porque nosotros en sí mismos acumulemos tanta capacidad, sino porque estamos unidos a Él. Llega a decir el apóstol Pablo, pues, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Aceptamos sus decisiones. Amén. A partir de ahora, lo que el Señor nos diga, vamos a tomarlo como para nosotros y vamos a vivirlo, vamos a aplicarlo. No postergues esto. Hoy puede ser un gran día. O puedes salir de aquí dispuesto a decirle al Señor, Señor, no pasa ni un día más sin hacer esto que me estás pidiendo. Igual no es una obra misionera en Nueva Zelanda, igual es simplemente
que te reconcilies con tu padre, con tu madre, con tu hija, con tu hijo, con tu marido, con tu esposa, con tu hermana, con tu hermano, que te reconcilies. El Señor empieza por ahí. Empieza por lo interior, hemos dicho, por el corazón. Cuando va cambiando el corazón, va cambiando nuestra actitud exterior. El cambio es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Esperamos en sus tiempos. ¿Has aprendido a esperar en los tiempos de Dios? A decir, Señor, yo quisiera esto ya, pero tú no me lo estás dando. El Señor, pues yo descanso en tus tiempos, cuando tú quieras, Señor. Deseamos y pedimos al Señor que aposento alto esta congregación, sea para cada uno de nosotros, que participamos ya de ella, y también para quienes puedan venir más adelante, un lugar donde arraigar, donde crecer y donde fructificar para la gloria de Dios. Amén. Entonces, yo no sé en qué situación está cada cual, ¿verdad? Yo no sé de qué manera te ha hablado Dios en esta mañana a través de este capítulo 3 de Efesios, pero estoy totalmente convencido de que si has venido con una actitud abierta y a querer escuchar la voz de Dios, Dios te habrá hablado, no yo, que yo a fin de cuentas soy un pobre mortal y me equivoco tanto como tú, pero la palabra de Dios no se equivoca nunca, nunca. Y nosotros lo que sí podemos hacer es ponernos a orar por ti, contigo, en tu necesidad. Entonces, ahí donde estás, no voy a hacer un llamado, pero ahí donde estás, te voy a pedir que respetuosamente te pongas de pie, inclines tu rostro y ores a Dios pidiéndole no muchas cosas. Pídele a Dios solamente una cosa en esta mañana. Pídele a Dios que Él derrame de su amor en tu corazón de una forma especial. Que derrame de su amor. Porque en la medida en que vayamos conociendo el amor de Dios, estaremos más arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora.